Gaby, feliz día, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Vamos a entrar en materia, si te parece, vamos a comenzar con Venezuela y lo que han sido las detenciones de estos activistas políticos de 20 Venezuela ya de cara a las elecciones en el país. De hecho, reportan que en las últimas 72 horas el régimen detuvo a 5 activistas opositores, en su mayoría jóvenes. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Sí, es que no solamente se trata de esos 5, sino los 5 que están en la embajada, los 9 que pertenecen a la organización 20 Venezuela, los 37 relacionados al tema electoral solo en 2024, Marjorie. La situación es muy delicada porque en cualquier momento cualquiera puede ser víctima de este tipo de detenciones arbitrarias, a las que además se le suma que no solamente te detienen sin orden, sin proceso, te inventan un caso. Adicionalmente, en principio te obligaban a que escogieras a un defensor público para que fuera tu abogado defensor, pero ese defensor público depende del régimen de Nicolás Maduro, o en otros casos ni siquiera puedes acceder y escoger tu propio abogado porque no te dejan siquiera comunicarte con él, ni con tu familia, ni con el abogado defensor. Y los tribunales que hacen ese proceso no son tribunales ordinarios, sino estos tribunales antiterrorismo que siguen unas leyes y unas normas completamente distintas a lo que son los derechos humanos. Soltaron a uno de los jóvenes, él tuvo una reunión urgente con María Corina Machado, y ahí es donde ves cómo es el modus operandi por parte del régimen, de la dictadura. Ellos detienen a varios, sueltan a uno para que deje un mensaje. Ese uno seguramente va a declarar o va a hablar con María Corina y va a mandar el mensaje del terror, de que no te equivoques porque tarde o temprano cualquiera de tu organización puede estar. Dos de las personas más importantes del círculo de María Corina Machado permanecen detenidos en este momento. ¿Y qué sucede? Yo creo que el régimen creía que esto iba a desarticular completamente al equipo de María Corina Machado y no ha renunciado a ninguno y se han mantenido firmes. Ahora están justamente tratando de perseguir a los jóvenes que han movilizado por todo el país para dar otra vez ese ejemplo de represión para que las personas se limiten. Sin embargo, yo creo que en estos 40 días, Marjorie, la gente ya no le importa, dice, voy sí o sí, voy a participar, voy a observar el proceso, cada uno en su lugar, y es increíble esa valentía del pueblo venezolano, Marjorie, porque no es fácil. O sea, yo lo pienso desde el punto de vista mío o de uno de mis hijos, y yo diría, wow, ya detuvieron al amigo, el muchacho, los dos muchachos fueron simplemente a comprar comida y ahí los interceptó la policía y ya hablan de crímenes de odio, de asociación para delinquir, o sea, delitos gravísimos. Y Ahora, no hay protección, ¿no? ¿cuál es el efecto que esto puede tener internamente en Venezuela de cara a las elecciones y también cuál es el mensaje o la lectura a nivel internacional? Porque María Corina Machado decía el día de ayer que se está criminalizando la ruta electoral y que de los 37 opositores detenidos en lo que va de año, 20 pertenecen al comando de campaña del candidato de la plataforma unitaria. Claro, es que esa es justamente la intención, Marjorie. Ellos liberaron cuando lo de Barbaros el año pasado a un número de presos políticos, pero es lo que dicen de esa puerta giratoria. Suelto a algunos, meto preso a otros para tratar de desarticular, porque no solamente es el efecto que creas en ese individuo y en esa familia, sino en su comunidad, en sus amigos. Dime tú si hoy las familias de los otros muchachos que no fueron detenidos no están teniendo reuniones extraordinarias para decir, oye, Juanito, Pedro, debería seguir en la campaña de María Corina Machado porque te lo piensas. Ellos incluso liberan a personas que han torturado para que cuenten esos testimonios de terror, para que precisamente te lo pienses dos veces si quieres meterte en política. Y adicionalmente dicen y cuelan esa idea de el expediente abierto por palabras que se pronunciaron en Vargas, en donde Edmundo González le habló a la Fuerza Armada Nacional. O sea, cualquier excusa es buena para que estos muchachos terminen en prisión, y en algunos casos pueden pasar 6 años allí torturados, sin ningún tipo de defensa y con crímenes inventados, además con tribunales contra terrorismo.
Sí, también me gustaría que hiciéramos la transición, si te parece, a este informe que presentó Bloomberg en línea, que dice que Venezuela está en el segundo lugar en el ranking de los países con mayor inflación en América Latina. Sí, el tema de Venezuela, además, estamos en ese ranking yo creo que hace más de 10 años. Y allí es donde nuevamente ratificas que el sistema económico que justamente Nicolás Maduro quiere vender en estas elecciones es completamente opuesto a lo que podría ser la prosperidad. Y siempre hay que entender, Marjorie, que esto no solamente es culpa de Nicolás Maduro, sino que también es culpa de Hugo Chávez porque destruyó todo el aparato productivo nacional. Venezuela, si bien no era una nación autosuficiente al 100%, porque como siempre fuimos tan petroleros, no necesariamente le pusimos atención a otros sectores, sí producíamos nuestras cosas y habían empresas prósperas. A partir de este momento eso no existe, se ha venido deteriorando en los últimos 15 años y este es el resultado. Son inflaciones que son imposibles sacar la cuenta, o sea, de millones en términos nominales, o sea, le agregas 13 ceros y la moneda la vuelves a devaluar y a reinventar y le quitas 3 ceros un año y a los otros 3 ceros más. Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, que obviamente ese gobierno está muy jojoto, como decíamos los venezolanos, muy inmaduro, está muy joven, pero vemos cómo tomando medidas serias y responsables puedes comenzar a combatir esa inflación. El tema allí es que el venezolano no puede comprar nada, si tiene una propiedad, su propiedad no vale nada. Cuando va al mercado, hoy le vale el pan 1 y al otro día le puede valer $3. Eso es insólito. Aquí en Estados Unidos, Marjorie, estamos hablando de una inflación de 3 a 4%. En Venezuela eso sube cada 3 horas porque las inflaciones van a 100, 200% y no hay manera de que una nación sea próspera de esta manera. Hay otro punto que también se mantiene allí activo y es la disputa por el Esequibo y cuál sería el papel que viene a jugar China en este caso, Gaby. Sí, me llamaba la atención, Marjorie, porque es un trabajo de uno de los medios internacionales bastante reconocidos europeos, de Diplomat, que habla de cómo China, si bien tiene una excelente relación con Nicolás Maduro, y va enumerando cómo poco a poco China fue rescatando a Venezuela en la época de máxima presión por parte de Estados Unidos y más de 60 democracias del mundo, cómo empezó a comprarle el petróleo, cómo le financió una cantidad de proyectos para que pudiera mantenerse en pie cuando esas sanciones comenzaron a surgir y cómo ha estado de la mano de Nicolás Maduro. En el caso de Guyana también ha tenido una cantidad de relaciones, importación, exportación de productos, construcción de empresas. Es decir, China tendría que tomar una decisión a la hora de que se presente una disputa mucho más seria por el Esequibo. Y eso es algo interesante porque no podría mantenerse imparcial. O también hay quienes dicen que Nicolás Maduro critica fuertemente a las empresas norteamericanas que ya están sacando el petróleo de Guyana, pero no se mete con China porque no pueden romper una relación que es fundamental para el régimen de Nicolás Maduro. Entonces se basan en que China está en otra parte del mar que no necesariamente está en disputa. Entonces ahí es donde tú ves la hipocresía de la diplomacia, o sea, me peleo contigo cuando me conviene, pero si obviamente eres mi amigo, siempre te voy a proteger. Entonces es un punto que hay que tener ahí atención porque además Guyana se las ha ingeniado para estar muy bien. Prácticamente el FBI, la CIA, todas las autoridades norteamericanas los han visitado para que quede claro que los norteamericanos estarían de su lado a la hora de una disputa. Incluso se dice que China también le dio algunos equipos navales que permitirían a Guyana dar respuesta a cualquier tipo de ataque que puedan hacer militares venezolanos. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Acuérdate que esa es una de las cartas que tienen bajo la manga para poder suspender las elecciones, aunque no creo que Venezuela llegue a tanto, el régimen de Nicolás Maduro llegue a tanto.
Hay otras noticias en desarrollo que también despierta el interés, en este caso del gobierno americano, que ha advertido tener una seria preocupación sobre este acercamiento creciente de Putin buscando aliados en su guerra contra Ucrania, este acercamiento creciente que ha tenido con Corea del Norte y la visita más reciente al presidente de este país. Vamos a hablar acerca de las implicaciones que pueden tener estas alianzas. Claro, es que es muy grave, Marjorie, porque precisamente lo que pase al nivel Putin-Kim Jong-un va a afectar directamente a Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Putin acaba de aterrizar hace 2 horas en Corea del Norte. Tenía 24 años que no visitaba ese país. Ambos mandatarios se habían reunido en 2 ocasiones porque el mandatario de Corea del Norte había viajado a Rusia. Sin embargo, y lo han dicho de manera abierta y pública, ellos están inventándose un sistema blindado contra sanciones. ¿Y eso qué quiere decir? Una vez ellos tengan independencia absoluta del sistema financiero, no hay quien los pare. ¿Por qué? Porque todavía no se ha diseñado otro mecanismo para presionar a las dictaduras, a los regímenes que violan los derechos humanos, a los que no están acordes con las normas internacionales, y si no tienes sanciones, ¿cómo los castigas y cómo los detienes? Sabemos que Corea del Norte ha ayudado muchísimo a Venezuela en varios puntos. Rusia también lo hizo hasta que comenzaron a sancionar específicamente a sus empresas. Rusia se metió de lleno en el negocio petrolero, pero cuando dijeron Rosneft, no puedes meterte a venderle el petróleo a Maduro, y luego sancionaron a 2 más, Rusia se retiró porque tiene un efecto definitivamente el tema de las sanciones. Ya luego de cuando están a largo plazo, ya ahí es otra historia, pero en el momento lo tienen. ¿Y qué están haciendo estas dictaduras y estos regímenes atroces? Porque hay que entenderlo así. Están configurando nuevos sistemas a través de criptomonedas y otro tipo de herramientas para estar libres del dólar y estar tranquilos usando un sistema bancario paralelo para que nadie los detenga. Ahorita Estados Unidos fue al G7 y le impuso sanciones a más de 300 individuos y empresas rusas. Al momento que eso no exista, ¿quién detiene a estas dictaduras? Porque además ellos dicen, tienen que entender que vamos a un mundo multipolar en donde se tiene que respetar la soberanía, y por ahí te vas, y entonces tendrías que permitir a las dictaduras más cruentas hacer lo que les da la gana. En China, todo el mundo acepta a China porque es tan poderoso económicamente que a todo el mundo se le olvida decir, ellos son tan dictadores como Nicolás Maduro o como el propio Vladimir Putin, pero son tan poderosos que termina todo el mundo negociando con ellos y la gente se le olvida a los ciudadanos de esas naciones. Entonces, mientras más poderío y independencia económica, más violación de derechos humanos, y eso es gravísimo. Y Occidente tiene una crisis diplomática en donde no quieren ser demasiado agresivos, no quieren tomar este y otro paso, y al final tú necesitas a veces tener diplomacia de fuerza para que eso se ejecute. Corea del Norte es ¿cómo se llama? Sancionado de todos, también con Irán. Irán es el que más ha apoyado a Venezuela, no tanto Corea del Norte. Hago esa acotación porque a veces se me ligan, pero es exactamente la misma naturaleza. Pero si todos ellos se ponen de acuerdo, Marjorie, no hay quienes detengan a esta gente que además tiene armas nucleares en su poder. Y justamente estas declaraciones no me parece que sean nada diplomáticas. Vemos a China diciendo que la declaración del G7 está llena de mentiras, de prejuicios y también de arrogancia. Entonces, ¿qué se busca con estas declaraciones con respecto a lo que ocurrió en esta declaración del G7? El tema es que el G7 está perdiendo poder porque normalmente eran las 7 democracias más prósperas, o sea, representaban en el Producto Interno Bruto del mundo un peso súper importante. Ahora, cuando sumas esas 7 democracias y las comparas con China, con India, con una cantidad de otros poderes en el mundo, ya no necesariamente tienen ese peso. No se ponen de acuerdo. En las elecciones del Parlamento Europeo perdieron poder figuras como Alemania y ay Dios mío, y como Francia. Y adicionalmente, estos
se ponen cada vez más poderosos. Hicieron el contrabloque, que es el BRICS, que tiene también un poder un peso importantísimo en el Producto Interno Bruto, y es una lucha de discursos, porque al final, Marjorie, pueden hacer todas las declaraciones que China, el avance de China, el no sé qué, y todos terminan haciendo negocios con China. Entonces, también es una gran hipocresía porque China se ha sabido meter muy bien y vende también muy bien ese discurso de que no, China no es imperialista como Estados Unidos, China solo le interesan sus negocios. Y cuando ves sus declaraciones y sus planes a largo plazo, sí quieren dominar al mundo. Entonces, y si tienen estos amigos como Rusia, Corea del Norte, Irán, todos ellos juntos pueden hacer un peso importante, pueden influir a los países árabes, y a partir de allí sería un mundo completamente distinto, porque Estados Unidos, Francia, Italia, con todas las diferencias que puedan tener, son democracias, Marjorie. El día que al pueblo de esas naciones les dé la gana de sacar un mandatario y elegir a uno completamente contrario, lo pueden hacer. Ahorita Macron es de centro izquierda y lo van a sacar para meter a una persona de ultraderecha, y mañana vuelve otro. En Italia es una fuerza completamente contraria a la que estaba antes. En Rusia, en China, en Corea del Norte es imposible que hagas eso. Lo ves también en Argentina, pasaron de los Kirchner a un Javier Milei, o sea, hay posibilidades de escoger, y eso, a pesar de que la democracia y el capitalismo es imperfecto, es la mayor libertad que pueden tener los ciudadanos, y yo creo que nosotros tenemos que defender esos ideales occidentales, que son democracias imperfectas, pero que te permiten a ti como ciudadano escoger a quien te dé la gana. Tú pasas de Santos, Uribe a un Petro, y sí, y mañana vuelvo a escoger a otro y después vuelvo a reelegir a alguien que se parezca a Petro, pero es mi voluntad como pueblo. Lo que pasa en Venezuela es completamente contrario y ya está casado con todas esas dictaduras del mundo. Bueno, se nos acaba el tiempo, un panorama bastante dinámico desde el punto de vista político para el mundo. Estamos en cuenta regresiva, menos de 40 días para las elecciones en Venezuela, también en cuenta regresiva para las elecciones en este país a final de año. Ya con esas noticias en desarrollo, ¿cuáles son los puntos más importantes? Hablábamos de cómo se ve lo que está pasando en Venezuela con las detenciones a tan solo días de lo que es el proceso electoral. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional ya para cerrar? Sí, la comunidad internacional permanece atenta, pero a mí me preocupa, Marjorie, que ya todos los días en las noticias estás viendo, bueno, es que el Tribunal Supremo de Justicia seguramente anula la tarjeta, bueno, es que seguramente van a anular la candidatura, y ya lo vamos diciendo como vayan acostumbrándose, porque es así. Y tú sabes todo lo que ha hecho la gente para mantenerse ahí, para organizarse, para tratar de votar de manera libre y justa. La comunidad internacional realmente va a tener una respuesta contundente si eso llega a pasar. Es muy duro, porque al final la comunidad internacional, como decimos, estaba pendiente de la guerra, pendiente de hacer papeles contra China mientras negocian con ellos por debajo. Realmente ya no hablamos de una comunidad internacional que pueda sancionar y poner contra la pared a un régimen. Nicolás Maduro eso lo sabe y lo avanza. Lo que pasa es que las ganas que tienen esos venezolanos con esa fe, sin creer en el sistema electoral, pero van a decir, voy a votar, eso es inquebrantable hasta que nos los quiten, y eso hay que mantenerlo y hay que seguirle diciendo a la gente, es la única manera, vayan a votar y organícense y lleven a 10 de la mesa para que nadie les quite su voluntad. Obviamente van a hacer todo lo que puedan, pero mientras más votos sean, más difícil es y más es el costo político. Y entender que el 28 de julio no acabaría todo si acaso saliera bien, sino que es un proceso súper largo hasta enero. Luego podrían estar gobernando con los poderes en contra, o sea, esto sería una transición bastante larga, pero si se inicia, yo creo que es inevitable un desenlace positivo para nuestro país. Así es, sin duda el futuro de Venezuela se decide en Venezuela y es a través del voto. Gracias por acompañarnos, Gaby, será hasta la próxima. Feliz día. Feliz día también para ti y para todos.
Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos bajo su óptica, sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia en desarrollo y que son del interés de todos ustedes.